Pocos lo saben, pero hay un versículo en la Biblia que afirma que Jesús descendió al infierno, y lo que Él hizo allí te va a sorprender. Durante siglos, estudiosos, teólogos y creyentes comunes se han preguntado qué ocurrió realmente durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia menciona a los espíritus en prisión, las partes más bajas de la tierra, las llaves de la muerte y del infierno. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? ¿Y qué fue a hacer Él en las regiones más oscuras de la existencia? La respuesta comienza en uno de los momentos más intensos de la historia humana. Jesús, colgado en la cruz, tras horas de dolor y silencio, alzó la voz y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», según relata Lucas, capítulo 23, versículo 46. Fue en ese instante que algo invisible y arrollador se desencadenó. La muerte de Cristo no fue simplemente un apagón de la conciencia, fue una travesía, un paso entre mundos. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 50 y 3 nos da señales claras de que el universo reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. La muerte de un hombre jamás había provocado una reacción tan violenta y sobrenatural. Pero detrás de esas señales visibles, algo aún más profundo estaba ocurriendo. El Hijo de Dios había descendido al corazón de la tierra. La teología bíblica indica que, antes de la cruz, todos los muertos descendían al Seol, una región espiritual separada entre el consuelo de los justos y el tormento de los impíos. Esta comprensión es reforzada por Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. Allí, Jesús describe el seno de Abraham, lugar de descanso para los fieles y el lugar de tormento para los condenados, separados por un gran abismo. Es en este escenario misterioso donde se desarrolla la siguiente etapa de la misión del Redentor. Pero aún no es momento de entrar en ese mundo. Antes es necesario entender que la muerte de Jesús fue voluntaria. En Juan capítulo 10, versículo 18, Él afirma: «Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y para volver a tomarla». Esto significa que, aún muerto físicamente, Jesús no estaba pasivo. Él seguía en plena autoridad espiritual. La entrega del Espíritu no fue una derrota. Fue el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. El velo rasgado en el templo, mencionado en Mateo capítulo 27, versículo 51, es la primera señal visible de que el acceso a la presencia de Dios sería restaurado. Pero esa restauración comenzaría en lugares invisibles. No fue una restauración de arriba hacia abajo, sino de las profundidades hacia lo alto. El viaje del Cristo muerto no se inicia en las nubes, sino en el centro de las sombras. Y eso no fue improvisado, fue profetizado. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, David escribió: «Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este texto, citado por Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 27 al 31, se aplica directamente a Jesús. Él no fue librado de descender al mundo de los muertos, pero fue preservado de permanecer allí, lo que indica que el Mesías de hecho atravesaría las puertas del Seol, pero regresaría en gloria. Mientras los discípulos lloraban, el cuerpo de Jesús era envuelto en lino y colocado en la tumba. Pero el alma del Salvador seguía viva, consciente y en misión. Su descenso al mundo espiritual no fue una curiosidad doctrinal. Fue una parte esencial del plan eterno de redención. Era necesario que el justo no solo muriera por los injustos,
sino que ingresara a los límites de la muerte, la confrontara de frente y la despojara de su poder. Lo que el mundo veía era silencio, luto y oscuridad, pero entre bastidores del plan eterno, las estructuras espirituales estaban siendo sacudidas. La muerte había sido herida, el infierno perturbado, y el mundo invisible tomado por una presencia que jamás esperaban encontrar allí. Pero ¿qué exactamente encontró Jesús al cruzar los límites de la vida? ¿Qué regiones son esas que la Escritura llama las partes más bajas de la tierra? ¿Quién habitaba allí? ¿Y por qué era necesario que Él fuera hasta ese lugar? Estas preguntas solo comienzan a responderse cuando nos sumergimos en las profundidades del Seol y desvelamos los secretos del lugar de los muertos, donde una multitud esperaba en silencio la llegada de la promesa. El lugar de los muertos, el seno de Abraham y el abismo. En el mundo visible todo parecía concluido. El cuerpo de Jesús estaba sepultado, envuelto en lino, custodiado por soldados y llorado por sus seguidores. Pero en una realidad paralela, que los ojos humanos no podían alcanzar, Él ingresaba a un dominio desconocido, un lugar donde ninguna luz terrenal penetra, donde el alma de los hombres aguardaba en silencio entre el consuelo y la condenación. Era el mundo de los muertos, conocido en las Escrituras como Seol, un lugar tan misterioso como real, descrito por Jesús y los profetas como parte de la estructura espiritual del universo. Para comprender lo que Jesús hizo en ese lugar, es necesario entender su estructura, pues no se trataba de un espacio único e indistinto. El Seol, en la tradición hebrea, estaba dividido en regiones distintas. Una de ellas era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos aguardaban la consumación de la promesa. La otra era el lugar de tormento, reservado a los impíos, separados por un gran abismo. Esta descripción no proviene de textos apócrifos, ni de tradición oral, sino de las propias palabras de Jesús en Lucas capítulo 16, donde Él cuenta la historia del rico y Lázaro. En la narrativa, ambos mueren. El rico es llevado al lugar de tormento, donde clama en agonía, mientras que Lázaro, el mendigo, es consolado en el seno de Abraham. El abismo entre los dos es infranqueable, revelando que había una separación espiritual definitiva entre los destinos de justos e impíos, incluso antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo, sino un lugar de paz y descanso, donde los santos de la antigua alianza esperaban la redención definitiva. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y tantos otros que habían creído en Dios antes de la venida del Mesías, reposaban allí, en una especie de limbo sagrado, aguardando el cumplimiento de las promesas. Hebreos, capítulo 11, lo confirma al declarar que todos ellos murieron en la fe, sin haber alcanzado aún el cumplimiento total de la promesa, pues Dios había provisto algo superior para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Mientras tanto, el otro lado del Seol era descrito como lugar de tinieblas, dolor y separación, donde los condenados sufrían y recordaban lo que habían despreciado en vida. El rico de la parábola suplica por una gota de agua, implora que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos y oye una sentencia definitiva: no hay retorno, ni alivio, ni segunda oportunidad. Este entendimiento es fundamental, pues Jesús, al morir, no subió directamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido lo confirman: hoy estarás conmigo en el paraíso, como está en Lucas capítulo 23, versículo 43. Él no dijo en el cielo, sino en el paraíso, término que, en esa época, era comprendido como el seno de Abraham. Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, no para ser consolado, sino para inaugurar algo inédito: la liberación de las almas fieles, el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo hacia el cielo.
Es en este contexto que se cumple lo que está escrito en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La expresión partes más bajas de la tierra siempre ha generado debates, pero en su esencia apunta a este descenso al dominio espiritual donde estaban los muertos, y no simplemente a la sepultura física. No fue un descenso de derrota, sino de conquista. Jesús entró no como prisionero, sino como libertador. Mientras los que estaban del otro lado del abismo permanecían en tormento, los justos pudieron finalmente ver la promesa ante sus ojos. Aquel que había sido anunciado por los profetas, ahora estaba allí, caminando entre los muertos, pero llevando en sí la vida eterna. Esa realidad sacude la comprensión natural de la muerte. Cristo no solo murió, Él penetró la realidad que atrapa a los hombres tras la muerte para romper sus cadenas desde dentro. Lo que para muchos era el fin, se convirtió en el inicio de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia humana. Pero allí, en ese mismo espacio invisible, había más que justos e impíos. Había también una categoría aún más sombría, mencionada de forma enigmática en las Escrituras: espíritus en prisión, seres que no eran humanos, pero que aguardaban juicio desde tiempos antiguos. Y es exactamente a ellos a quienes Jesús también se dirige, pero no con palabras de consuelo, porque allí, en las profundidades, resonaría una proclamación como jamás se había oído. El mensaje no era para liberar, sino para anunciar una victoria. 3 días en el corazón de la tierra. La promesa se cumple. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue silenciosa, tampoco simbólica, fue literal, real y necesaria. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún hombre jamás podría cumplir. Y ese viaje no ocurrió por accidente, sino para cumplir una promesa hecha desde los tiempos antiguos. El propio Jesús había anticipado ese momento delante de los fariseos al decir: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Como está en Mateo capítulo 12, versículo 40. No era una metáfora, era una declaración precisa. El corazón de la tierra es una expresión que lleva peso espiritual. Apunta no solo a la muerte física, sino a un lugar específico dentro de la estructura espiritual donde los muertos aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con el último suspiro en la cruz. Aún había un trayecto por recorrer, un propósito por cumplir en lo invisible, donde ninguna alma podía ir antes que Él. Durante siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo vencería el pecado, sino que también dominaría la muerte. Y para eso, Él necesitaría enfrentarla en su propia morada. El Salmo capítulo 139, versículo 8, ya traía el eco de esta realidad. Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, he aquí, tú estás allí también. La omnipresencia de Dios se manifestaría de forma plena en ese momento único, en el que el propio Hijo descendería a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Esa bajada no fue solo una travesía, fue una ocupación. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Ese lenguaje es claro. El Cristo no solo murió y esperó. Él se movió entre regiones, entre dominios espirituales, entre barreras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no era tolerada por las tinieblas, pero tampoco podía ser impedida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese dominio invisible.
El número no es aleatorio, lleva profundidad espiritual y profética. 3 días fue el tiempo necesario para que la muerte reconociera que había sido vencida. 3 días fueron dados al infierno para darse cuenta de que jamás podría contenerlo. Y después de 3 días, cuando todo parecía concluido, él saldría de allí no como visitante, sino como aquel que poseía las llaves del lugar. Esos días no fueron de espera, sino de cumplimiento. La promesa que había sido hecha a los patriarcas, a los reyes, a los profetas y a todos los que habían creído en la palabra del Altísimo, estaba ahora siendo vivida en el centro del mundo espiritual. La muerte, hasta entonces invicta, había recibido al único adversario que podía superarla. La narrativa de la resurrección solo tiene sentido cuando se comprende lo que ocurrió entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comienza en el silencio. Mientras los guardias vigilaban el sepulcro y los discípulos se escondían, con miedo, el Redentor caminaba en regiones que jamás habían sido tocadas por la justicia. Y allí, su presencia comenzaba a cumplir la mayor de todas las misiones, restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue intencional. Él no solo visitó el lugar de los muertos, él se presentó como rey, como juez y como salvador. Las palabras de los profetas ahora se convertían en realidad. El Salmo capítulo 24, versículo 7, parecía resonar en las puertas eternas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esa entrada no era celebrada en todo el territorio. Porque mientras los justos lo recibían como promesa cumplida, había regiones de ese dominio que temblaban. Espíritus que no eran hombres, pero que aguardaban juicio desde los días de Noé, ahora reconocían la llegada de aquel que los había vencido antes incluso de que fueran aprisionados. La presencia de Jesús en esas regiones más profundas aún no ha sido plenamente explicada, pero estaba anunciada, y ahora, delante de las tinieblas más densas, Él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo de silencio estaba terminando. La voz que había silenciado el mar y los vientos, ahora sería oída en el abismo, y cuando él abriera la boca, el infierno escucharía algo que no esperaba. No era una súplica, era un decreto, no era intercesión, era proclamación. Porque entre sombras y prisiones había aquellos que necesitaban oír que la cruz había vencido. La voz que resonó en las tinieblas, la proclamación a los espíritus en prisión. El silencio que envolvía la tierra era profundo. El sábado había comenzado. El cuerpo de Jesús continuaba custodiado por soldados, y los discípulos estaban escondidos, temerosos y confundidos. Pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde ni el tiempo obedece a las leyes humanas, la presencia de Cristo rompía barreras jamás violadas. Su espíritu no flotaba, no se mantenía en contemplación. Él caminaba, y dondequiera que pisaba, algo cambiaba. La luz de la justicia invadía ambientes marcados por la antigua desobediencia, y en medio de las regiones espirituales de tinieblas existía un grupo que aguardaba, no por salvación, sino por sentencia. La carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en otro tiempo fueron rebeldes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este pasaje, tantas veces ignorado o mal interpretado, contiene una revelación grandiosa.
Jesús no solo estuvo entre los muertos, Él hizo una proclamación, y esa proclamación fue dirigida a seres que estaban presos desde los días de Noé. Pero ¿quiénes eran esos espíritus en prisión? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué exactamente les dijo Jesús? La respuesta comienza antes del diluvio. En Génesis capítulo 6, los primeros versículos describen una generación de corrupción sin igual. Hijos de Dios tomaron para sí mujeres humanas, generando una descendencia híbrida llamada gigantes o nefilim. Este episodio, aunque controvertido, es reforzado por textos como Judas, versículo 6, que afirma: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día». También en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad, quedando reservados para el juicio. Esos seres no estaban en el mismo lugar que los hombres, estaban en un nivel más profundo, en un abismo espiritual, aprisionados y aguardando el juicio final. Fueron arrojados allí por haber traspasado límites que ni siquiera otros ángeles transgresores osaron cruzar. Su crimen fue tan grande que Dios los aisló de forma definitiva hasta el tiempo determinado. Y es exactamente a esos a quienes Jesús se dirige. Él no fue a su encuentro para ofrecer redención. El texto es claro. Él proclamó. La palabra usada en el original griego, ekerixen, remite al acto de hacer un anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación evangelística, sino un decreto de conquista. Aquellos que antes se rebelaron contra el orden divino, ahora oían de la boca del propio Hijo de Dios que la cruz había triunfado, que el plan que intentaron sabotear había sido consumado, que el Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente, aquello que los poderes de las tinieblas pensaron haber interrumpido en la cruz, en verdad estaba completo. Y la evidencia era la propia presencia viva del Cristo en medio de las tinieblas. La proclamación de Jesús en aquel lugar fue más que una palabra. Fue el cumplimiento de una justicia que se extendía desde los días más antiguos. La rebelión prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación maligna estaba sellada en las profundidades. Y ahora el Cordero, que fue muerto pero que estaba vivo, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imagina por un instante la atmósfera de aquel momento. Espíritus aprisionados desde los tiempos antiguos, sin esperanza, sin luz, sin voz que los alcanzara. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los libera, sino que los condena de forma definitiva, al saber que la redención vino y ellos jamás formarán parte de ella. Lo que para los hombres era solo un viernes de luto, se convertía para las regiones espirituales en una declaración cósmica. El Cristo, muerto en la carne, vivo en el espíritu, anunciaba a las profundidades que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el reino de la muerte estaba derrumbándose. La autoridad ahora tenía nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que era suyo por derecho. Pero aún había más por hacer, pues incluso después de la proclamación, Jesús no partió inmediatamente. Aún quedaba una obra por cumplirse en las regiones del consuelo, donde los justos lo esperaban hacía siglos. La liberación de esos hombres y mujeres de fe que vivieron aguardando una promesa invisible estaba a punto de ocurrir. Ellos no podían salir por sí mismos. Solamente aquel que venció la muerte podría abrir las puertas del paraíso. Y fue exactamente lo que él haría, la conquista invisible, cuando Jesús tomó las llaves de la muerte. Antes de continuar,
Si este contenido ha bendecido tu vida, dale like, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal y si deseas bendecir el canal, deja un super thanks de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, la presencia de Jesús en las profundidades de la existencia espiritual no se limitaba a proclamar una sentencia. Aquello que él hizo en ese dominio invisible sobrepasaba cualquier acción simbólica. Era, en verdad, el desenlace de una guerra antigua, librada desde antes de la fundación del mundo, y en ese momento silencioso a los ojos humanos, él avanzaba para sellar lo que había venido a hacer, tomar con autoridad aquello que había sido usurpado desde el Edén, el dominio sobre la muerte. Durante toda la historia bíblica, la muerte fue presentada como enemiga del hombre. Desde Génesis capítulo 3, donde la caída inaugura la separación entre Dios y el ser humano, la muerte se convirtió en símbolo de ruptura, de condenación, de barrera infranqueable. A lo largo de los siglos, los hombres vivieron bajo el peso de la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Pero esa sentencia no fue dejada sin respuesta. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente ya indicaba que la victoria sería conquistada desde dentro de la propia realidad humana. Cuando Jesús murió, no fue solamente como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él murió como aquel que entraría en la realidad de la muerte para enfrentarla con la justicia de Dios. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, registra sus palabras con claridad. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, posesión, derecho de abrir y cerrar, y esas llaves estaban en manos de quien nunca debió haberlas tenido. Satanás, el acusador, el padre de la mentira, había construido su imperio sobre la base de la muerte. Pero ahora, esa base estaba siendo destruida desde dentro. La Biblia describe ese acto de conquista con términos que revelan su dimensión espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 15, afirma que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la cruz ocurrió en el plano físico, el triunfo ocurrió en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, el Cristo desarmó los poderes espirituales de la maldad, pues no había acusación que pudiera detenerlo. Ese despojo no fue solo teórico, fue práctico, directo, absoluto. Los principados y potestades, fuerzas espirituales organizadas para mantener al hombre bajo esclavitud, perdieron su principal instrumento de control: el miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2. Versículos 14 y 15, declara que Jesús participó de carne y sangre para que, mediante la muerte, destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a todos los que, por temor a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte no fue solo vencido, fue desmontado. El acto de tomar las llaves de la muerte y del infierno no fue un gesto simbólico o poético, fue una transferencia real de autoridad. Hasta ese momento, nadie había escapado de las manos de la muerte por cuenta propia. Incluso, los milagros de resurrección realizados por profetas o por Jesús en su ministerio eran solo suspensiones temporales. Las personas volvían a la vida, pero volvían para morir nuevamente. Pero ahora era diferente. El propio autor de la vida había entrado en la muerte y salido de ella con las llaves en las manos. La escena descrita en el Salmo capítulo 24, versículos 7 al 10, cobra nuevo sentido a la luz de este contexto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La pregunta que resuena a continuación:
¿Quién es este Rey de Gloria? No es solo retórica, es un anuncio espiritual. El Rey, que antes se había humillado hasta la muerte, ahora entraba triunfante, no en las calles de Jerusalén, sino en las puertas eternas de la realidad espiritual. Él no venía como prisionero, sino como conquistador, y las estructuras invisibles se abrían delante de él. Esa conquista fue hecha en silencio para los hombres, pero fue el evento más impactante del mundo espiritual. Ningún ejército marchó, ningún templo se iluminó, ninguna trompeta fue oída en la tierra. Pero en los cielos, en las regiones celestiales y en las profundidades del abismo, el impacto fue absoluto. El Cristo crucificado ahora era el Cristo victorioso, y esa victoria era total, irrevocable, definitiva. La imagen del Cristo de pie, en medio del dominio de la muerte, sosteniendo las llaves en sus manos, es una de las más poderosas que la Escritura nos permite vislumbrar. Lo que antes era el fin de todo, ahora se convertía en el inicio de una nueva era. La muerte ya no sería el destino final de los que creen, se convertiría apenas en un paso, y ese paso ya no estaba cerrado. Pero mientras él tomaba posesión de la autoridad, había otros ojos observando, no los ojos de los que estaban en prisión eterna, sino los de los justos, aquellos que habían muerto esperando la promesa. Hombres y mujeres que creyeron sin ver, que obedecieron incluso sin comprender. Ellos estaban allí, al otro lado del gran abismo, en el seno de Abraham, esperando por ese día. Y ahora, aquel que tenía las llaves en las manos se acercaba a ellos, el gran éxodo, cuando los justos fueron liberados. Mientras las tinieblas espirituales aún reverberaban con la proclamación del Cristo y la conquista de las llaves de la muerte y del infierno, había una multitud en silencio, esperando. No estaban encadenados, tampoco en tormento, estaban en descanso, pero era un descanso provisorio, una pausa reverente antes del cumplimiento de una promesa. Eran los justos, aquellos que murieron en la fe, conforme lo descrito en Hebreos capítulo 11, que vivieron sin recibir, en vida, la plenitud de lo que les había sido prometido. Hombres y mujeres que no retrocedieron, incluso sin ver al Mesías con sus propios ojos. Y ahora, allí en el seno de Abraham, veían delante de sí al propio autor de la fe. El paraíso, como Jesús lo llamó al ladrón en la cruz, era un lugar real, pero temporal. Estaba en las regiones inferiores de la tierra, separado del lugar de tormento por un gran abismo. Era el refugio donde reposaban Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaías, Daniel y tantos otros que creyeron en el Dios vivo antes de la cruz. Ellos sabían que algo mayor vendría. Habían recibido vislumbres, promesas, sombras. Ahora, delante de ellos, estaba la plenitud. Con las llaves de la muerte en manos, Jesús no solo dominaba los poderes de las tinieblas, él también tenía autoridad para liberar a los que estaban en espera. Y es aquí donde se cumple en silencio y poder el gran éxodo espiritual. La liberación de aquellos que habían sido mantenidos en honra, pero aún imposibilitados de entrar en el lugar santísimo, celestial, pues la sangre del Cordero aún no había sido derramada de forma plena y definitiva. Ahora, con el sacrificio completo, el acceso estaba liberado. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, trae una pista poderosa de ese momento. El texto afirma que, al morir Jesús, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Poco se habla de este pasaje, pero revela que algo sobrenatural sucedió de forma literal y visible. Aquellos santos no estaban solo vivos en espíritu, sino que también se manifestaron en carne. Este evento, por más misterioso que parezca, tiene una conexión directa con lo que Pablo describe en Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta expresión,
Llevar cautiva la cautividad remite a la liberación de los santos del Antiguo Testamento, que, hasta ese momento, no podían subir a los cielos, pues el acceso aún no estaba garantizado por la redención plena. Ahora Jesús no solo descendía, sino que ascendía, y con él una multitud. Ese movimiento de liberación no fue simbólico, fue real. Los que habían sido mantenidos en el paraíso, en honra, ahora eran conducidos a la presencia plena de Dios, ya no como sombras de una alianza futura, sino como herederos plenos de una nueva y eterna alianza. La cruz había abierto el camino, el velo del templo se había rasgado, y con las llaves en manos, Jesús guiaba a los liberados en triunfo. No fue un cortejo visible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue una procesión gloriosa. El primer gran movimiento colectivo rumbo al cielo. El verdadero éxodo, no saliendo de Egipto, sino saliendo de las profundidades de la tierra. Ellos ya no habitarían el lugar provisorio, sino que entrarían en el lugar eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 12, afirma que Jesús entró en el lugar santísimo una vez por todas, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y obtuvo eterna redención. Y con él entraron los que habían creído antes de la cruz. No hay una descripción detallada de cómo ocurrió ese momento. La Biblia preserva el misterio. Pero lo que está claro es que la liberación fue completa. El dominio de la muerte había sido roto desde dentro, y los que antes esperaban ahora podían ver el rostro de Dios, ya no a la distancia, ya no por fe, sino en plenitud. La gloria de ese evento es tan grande que aún hoy resuena, porque si los justos del pasado fueron liberados y conducidos al cielo, los justos del presente ya no pasan por el mismo camino. Lo que antes era una espera, ahora es acceso inmediato. Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, dice que desea partir y estar con Cristo, lo que es incomparablemente mejor. El camino está abierto. El paraíso fue elevado. La morada de los justos está con el Señor. Pero ese no fue el final del viaje de Cristo. Antes de regresar a la tierra y revelarse resucitado, aún había un acto final, un movimiento celestial que sellaría todo lo que había sido conquistado. Porque el Cordero, ahora vivo, necesitaba ascender en gloria y presentar delante del Padre el precio pagado por toda la redención. Y ese momento sagrado estaba por acontecer, porque la promesa no era solo derrotar la muerte, era liberar a los cautivos y llevar de vuelta consigo a los que esperaban desde la antigüedad. La ascensión y el silencio, el misterio que muchos aún no han entendido. El movimiento espiritual había sido completo. Jesús había descendido a las regiones más profundas de la realidad, proclamado su victoria a los espíritus en prisión, despojado al imperio de la muerte de su poder, liberado a los justos que esperaban en el paraíso, y ahora, con las llaves de la muerte y del infierno en manos, se preparaba para ascender, pero no sería un simple regreso. Era el retorno de un rey victorioso. Aquel que había sido herido por los pecados del mundo, ahora subiría con la sangre del sacrificio eterno, llevando en su victoria el peso de cada alma redimida. El cielo, hasta entonces silenciado por el luto de la creación, se preparaba para recibir al Cordero en gloria. Pero había algo aún más profundo a punto de suceder. La redención que fue ejecutada en la cruz, proclamada en las tinieblas y sellada en la liberación de los cautivos, ahora necesitaba ser presentada delante del propio trono eterno. Y ese momento, envuelto en reverencia y misterio, es mencionado de forma singular en Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. No se trataba del templo terrenal, sino del lugar santísimo celestial. El lugar donde la presencia de Dios no es sombra ni símbolo, sino plena manifestación de su gloria. Fue allí donde Cristo entró, llevando
no solo las marcas de la cruz, sino también el testimonio del rescate consumado. La cruz ya no era un instrumento de dolor. Se había convertido en el puente entre la tierra y el cielo. En ese acto invisible, a los ojos humanos, la justicia divina fue plenamente satisfecha. La sangre inocente no clamaba por venganza, sino por reconciliación. Y delante del Padre, el Santo Hijo se presentó no como mártir, sino como sumo sacerdote eterno. Aquel que había cumplido cada exigencia de la ley, cada profecía, cada sombra del Antiguo Testamento, y al hacerlo selló para siempre el acceso directo entre Dios y el hombre. Pero, mientras el cielo se abría para recibirlo, la tierra permanecía en silencio. Era el tercer día. Los guardias aún estaban apostados delante del sepulcro, ajenos a la dimensión de los acontecimientos. Los discípulos, recogidos en luto, no imaginaban que algo ya había cambiado en todo el universo. El mundo seguía en su ritmo común, sin saber que en ese mismo instante el destino de la humanidad ya no era el mismo. La ascensión espiritual de Jesús, antes de su resurrección corporal, revela que había un orden en cada etapa del plan divino. La resurrección no fue el primer paso de la victoria, sino su consecuencia. Él ya había vencido antes de que el sepulcro fuera abierto, ya había triunfado incluso antes de que las mujeres encontraran la piedra removida. El Cristo resucitado no estaba volviendo a la vida. Estaba trayendo consigo el testimonio de que la vida había vencido a la muerte, de una vez por todas. Este es el misterio que muchos aún no han comprendido. La victoria de Cristo no comenzó en la mañana del domingo. Se inició en el momento en que Él entregó el Espíritu al Padre y recorrió los caminos invisibles de la redención con autoridad plena. Cada paso, cada acción, cada palabra llevaba el peso de la eternidad. La redención no fue improvisada, fue diseñada con precisión divina, manifestada en gloria y concretada en dimensiones que los ojos jamás pudieron ver. Pero incluso frente a esa grandiosa revelación, muchos aún no ven lo que realmente ocurrió. La cruz es vista solo como símbolo de sufrimiento. El sepulcro vacío es celebrado como milagro, pero sin el entendimiento de lo que precedió su apertura. Y la ascensión, muchas veces tratada como un simple retorno a los cielos, lleva en sí el peso de toda la reconciliación entre el Creador y su creación. El velo no fue solo rasgado, fue retirado. El abismo no fue solo iluminado, fue vencido. La muerte no fue interrumpida, fue desarmada. Y ahora, el Cristo glorificado lleva en su nombre la autoridad que ningún otro jamás poseerá. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 confirma, por lo cual Dios también lo exaltó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa exaltación no es futura, es presente. Él está vivo, entronizado, e intercede por aquellos que creen en su obra. Pero ¿cuántos comprenden de verdad la profundidad de lo que sucedió en esos 3 días? Porque incluso entre los que conocen la historia de la cruz, pocos se sumergen en el misterio de lo que ocurrió entre el último suspiro y el primer amanecer del domingo. Hay más que dolor, hay más que sangre, hay más que victoria. Hay una jornada espiritual que cambió la historia de la existencia, y tal vez, incluso después de que todo fue consumado, el mayor silencio no haya sido el del sepulcro, sino el de aquellos que aún no entendieron lo que realmente sucedió allí. Durante 3 días, Jesús no solo estuvo muerto. Él caminó por los corredores invisibles de la eternidad, atravesó dominios desconocidos al ojo humano, rompió cadenas antiguas, proclamó su victoria delante de las tinieblas, liberó a los cautivos y abrió un camino que antes era imposible de recorrer. Él hizo todo eso por amor, un amor tan profundo, tan incomprensible, que no se limitó a morir en nuestro lugar, sino que eligió descender hasta lo más íntimo del dolor humano para asegurar que nada, absolutamente nada,
pudiera separarnos de Dios nuevamente. Esa jornada, marcada por silencio y gloria, aún resuena, no en palabras grandiosas, sino en el corazón de aquel que cree. Lo que Él hizo en lo invisible cambió lo visible. Lo que Él conquistó en silencio grita dentro de nosotros como esperanza viva. Ya no hay más abismo que nos separe, ya no hay más condenación para los que están en Cristo. El velo fue rasgado, las puertas fueron abiertas, y ahora le corresponde a cada uno de nosotros dar un paso hacia esa gracia insondable. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu, entonces es porque el Espíritu Santo te está llamando. Tal vez te hayas alejado. Tal vez nunca hayas entregado verdaderamente tu vida a Jesús. O tal vez ya lo conozcas, pero deseas declarar nuevamente, con fe, que Él es tu Salvador. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte alejado de sus caminos, o quieres iniciar una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres de Él, ya has sido alcanzado por esa gracia que descendió hasta lo más profundo por amor a ti, escribe en los comentarios amén, para que este mensaje pueda alcanzar otras vidas. Comparte con alguien que necesita saber que la muerte ya no es el fin, porque donde parecía haber oscuridad, allí brilló la mayor luz de todas. Hasta la próxima.